Eso es. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches para todos. Vamos a dar unos minutos para que terminen de entrar las personas que tenemos en sala de espera. Doctor, cuando guste. Doctor, cuando guste. Muy buenas noches. Gracias por su presencia aquí en este webinar, el primero del 2025, organizado por la sección centroamericana del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, EICO, y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy, martes 18 de marzo de 2024. Nosotros somos una sección centroamericana, parte del Distrito 8 del Colegio Americano. Tenemos dos miembros de la Junta Directiva, y yo soy el chair, el doctor Alfredo Beitía, el doctor Edward Herrera es el vice chair de El Salvador, el doctor Marcio Montoya es el tesorero de Nicaragua, la doctora Camlin Vadilla es la secretaria de Costa Rica, el doctor Rubén Fernández es el past chair inmediato de Honduras, el doctor Eric Estrada es vocal 1 de Guatemala, el doctor José Octavio Becillo de Honduras también es el vocal 2, y la doctora Mariana Peña, que es la actual chair del Junior Fellow de Costa Rica. Tenemos simplemente para recordar algunas actividades que vamos a tener para ahora, para el Congreso de FECASOC 2025 en Costa Rica. Anoten esa fecha entre el 23 y 27 de junio. El miércoles 25 de junio, la sección va a tener una actividad llamada After Office for Gynecology and Obstetric Residents in Central America. Es para residentes de todo Centroamérica, están cordialmente invitados. Y el viernes 27, un desayuno, lo mismo que un simposio de LEICO, en donde se va a desarrollar el desarrollo profesional para mejorar los buenos resultados en nuestras pacientes. En ese simposio va a estar la doctora Ilana Addis, que es la chair del Distrito 8 del EICO, y la doctora Mariam Sababi. Y sin más, vamos a presentar al doctor Edward Herrera, el expositor del día de hoy, que nos va a hablar. El doctor
Eduardo Herrera, expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de El Salvador. Es director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es jefe de departamento de la consulta externa del Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es profesor del Departamento de Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, presidente de la Asociación de Colposcopía de El Salvador y vice chair de nuestra sección centroamericana de LEICO. Con ustedes, el doctor Eduardo Herrera. Doctor. Buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos. Voy a compartir la presentación en estos momentos. Es un gusto estar con ustedes y espero que nos acompañen a lo largo de todas las charlas que vamos a tener durante este año. Entonces, vamos a compartir un poco acerca de lo que es el abordaje integral del síndrome de ovarios poliquísticos, tomando en consideración que es una patología bastante frecuente y que en muchas ocasiones puede ser un poco difícil en el abordaje que podemos tener. Vamos a desarrollar un poco acerca de la introducción, su prevalencia, los factores de riesgos, brevemente lo que es etiología, patogénesis, la presentación clínica, evaluación y el tratamiento, ¿verdad? Tratando de hablar un poco acerca de los aspectos principales de esta condición médica. Sabemos que desde hace muchos años, ya desde 1935, Stein y Leventhal describieron el síndrome, que es considerado un síndrome porque tiene una serie de signos y síntomas que nos presentan una diversidad de características en este tipo de pacientes. Y por supuesto, también conllevan algunas dificultades en el manejo de estas situaciones. El síndrome de ovarios poliquísticos es el trastorno endocrino más común en pacientes femeninas en edad reproductiva. Y por supuesto, su incidencia y prevalencia va a variar dependiendo de cuál es la herramienta que nosotros utilicemos. Vamos a observar los diferentes sistemas de evaluación que nosotros podemos tener para que de esa forma podamos definir cuál es la que más nos conviene o con cuál nos podemos quedar. Por supuesto, el hiperandrogenismo es algo que se encuentra presente en muchas de estas pacientes y puede ser un androgenismo clínico que incluye el hirsutismo, el acné y o la pérdida de cabello del patrón femenino. Por supuesto, caracterizando a la paciente con un exceso de vello terminal, con un patrón ya tendiente a un patrón masculino, diversos grados de acné y en algunas ocasiones también lo que es la pérdida del cabello del patrón femenino, que se puede evaluar en dos escalas. La escala de Ludwig, que es la más utilizada, en el cual vamos evaluando un adelgazamiento en la coronilla, en la cual se va conservando lo que es la línea frontal, y el patrón de Olsen, que es conocido como un patrón de árbol de Navidad. Vamos a ir viendo estas cosas un poco más en detalle en las siguientes láminas. Vamos a tener la presencia también de un hiperandrogenismo bioquímico en ausencia de expresiones fisiológicas, en el cual vamos a tener una producción o una secreción excesiva de la testosterona y sus hormonas relacionados, con lo cual vamos a tener un nivel aumentado de andrógenos circulantes. Y por supuesto, el otro parámetro que nos ayuda a diferenciar los fenotipos del síndrome de ovarios poliquísticos es la disfunción ovulatoria, que puede ser una menorrea,
en las mujeres en edad reproductiva y que puede presentarse a través de varios fenotipos. Tenemos un fenotipo A que incluye las tres características: el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y la morfología poliquística del ovario. Un fenotipo B que lleva hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Un fenotipo C que lleva hiperandrogenismo y morfología poliquística. Y el fenotipo D, que es una disfunción ovulatoria y una morfología poliquística. Es decir, depende de las características presentes en la paciente, así es como vamos a clasificar el fenotipo. Cuando evaluamos entornos clínicos, el fenotipo A involucra más de un 50% de los pacientes y los otros tres fenotipos el otro 50%. Cuando evaluamos poblaciones no seleccionadas o poblaciones al azar, 2/3 de los pacientes se van a ubicar en fenotipo B y C, y 1/3 van a estar en el fenotipo A y en el fenotipo D. Básicamente nos referimos a que no necesariamente todas las pacientes van a cumplir los tres parámetros, sino que puede haber un grupo de pacientes, dependiendo del fenotipo, que solo nos van a cumplir dos. Vemos diferentes estudios en cuanto a prevalencia. Decíamos, dependerá también de la prueba o de la herramienta que nosotros estamos utilizando. Vemos tres diferentes revisiones. En la de Human Reproduction vemos que describe un 9% de síndrome de ovarios poliquísticos en niñas y adultas de una población no seleccionada. En 2016 hay otra evaluación en la cual se utilizó los criterios del Instituto Nacional de la Salud y los criterios de Rotterdam, y se encontró una variante entre el 6 y el 10%. Cuando se utilizan los criterios de Rotterdam, usualmente la prevalencia o el diagnóstico va a ser mayor. Y la otra revisión del Journal Europeo de Endocrinología de septiembre de 2024 habla de un 6.3% de prevalencia cuando se utilizan los criterios para adolescentes y un 9.8% cuando se utilizan los criterios de diagnósticos originales de Rotterdam para mujeres entre 10 y 19 años. Vemos en esta tabla la prevalencia por regiones, ¿verdad? Y dependiendo también de la prueba. Si vemos la tabla del Instituto Nacional de Salud, nos da en algunas circunstancias unos parámetros un poco más bajos, pero hablamos que a nivel mundial, una incidencia según el Instituto de Salud del 6%, un total de 18 estudios. Rotterdam nos da un 10% en un total de 15 estudios. Y la Asociación de Exceso de Estrógenos también nos da un 10% en un análisis de 10 estudios. Vemos ahí la incidencia de Estados Unidos y de Brasil, que son regiones cercanas a nosotros: 6, 8 en Rotterdam y 8 en la Asociación de Exceso de Andrógenos. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente estamos hablando de que entre un 6 y un 10% de la población va a presentar en alguna medida las alteraciones del espectro del síndrome de ovarios poliquísticos. Cuando hablamos de factores de riesgos, hay varios aspectos en tomar en cuenta. Los estudios sugieren una base genética muy importante. Cuando hablamos de familiares de primer grado, se dice que si una mujer tenía a su madre o una hermana con síndrome de ovarios poliquísticos, tiene entre un 30 y un 50% de que ella presente también esta condición. Y el riesgo en gemelos monocigóticos es 2 veces mayor que en gemelos disigóticos. Es decir, el componente hereditario es un componente muy fuerte. Y hay estudios en los cuales se han evaluado los diferentes genes que intervienen en esteroidogénesis, en efectos de hormonas esteroides, gonadotropinas, etcétera, en los cuales se han identificado muchos de estos genes relacionados con el aparecimiento de la enfermedad. Y luego se habla de los factores de riesgo epigenéticos y fetales. Por supuesto, es esto muy importante. Dice que la exposición excesiva de un feto femenino a los andrógenos en el entorno intrauterino también van a influir en la expresión de estos genes. Y por supuesto,
la tendencia a que en el futuro este bebé pueda en el momento de crecer desarrollar este síndrome. También la presencia de sobrepeso y obesidad materna al comienzo del embarazo, junto con el tabaquismo y el síndrome de ovarios poliquísticos, le brindan a la descendencia una mayor probabilidad de padecer esta condición. Cuando hablamos de etiología, pues a pesar de los diferentes estudios, todavía no hay una resolución clara en cuanto al origen de este síndrome. Sin embargo, como veíamos anteriormente, se cree que es una combinación de factores genéticos y epigenéticos, disfunción a nivel de hipotálamo y de los ovarios, una exposición excesiva a los andrógenos, resistencia a la insulina y mecanismos relacionados con el exceso de adipocitos. Es entonces muy importante tomar en consideración que muchas veces las alteraciones menstruales y el hiperandrogenismo clínico o bioquímico solo son parte de la condición y que tenemos que ir más allá y evaluar de una manera amplia todas las posibles complicaciones que pueda desarrollar esta paciente. Hablamos un poquito acerca de lo que es patogénesis. El síndrome de ovarios poliquísticos se asocia, como decíamos, a alteraciones a nivel de hipotálamo, hipófisis y ovarios que en algún momento comienzan a trabajar de manera irregular. Se produce una hipersecreción de la hormona luteinizante y un déficit en la secreción de hormona folículo estimulante. Esto también relacionado con la resistencia de algunos receptores al estímulo que está tratando de generar este tipo de hormonas. La hipersecreción de la hormona luteinizante estimula la producción de andrógenos en las células de la teca ovárica y también se ha observado que estos niveles más elevados de hormona luteinizante se presentan de una forma más evidente en las pacientes sin obesidad. Entonces, no necesariamente tendríamos que esperar que estas manifestaciones de hiperandrogenismo vayan de la mano con la obesidad. Podemos tener pacientes con un índice de peso normal y que presenta una alteración marcada en cuanto a la secreción hormonal. Muchas veces a principios de la pubertad puede haber algún tipo de alteración de la secreción de estas hormonas, pero en algunas ocasiones ya esta es una manifestación o tendencia del síndrome de ovarios poliquísticos. Al tener una secreción insuficiente de la hormona folículo estimulante, nos vamos a topar que a nivel ovárico vamos a tener un exceso de folículos antrales. Y eso es importante, que hoy por hoy se habla también de la hormona antimulleriana como un marcador para el síndrome de ovarios poliquísticos. Ya vamos a retomar ese punto más adelante. Y por supuesto, ese déficit hormonal también nos va a llevar a una disfunción ovulatoria, que puede ser una anovulación o una oligoovulación. Los folículos tienen una resistencia relativa a la acción de la hormona folículo estimulante, lo cual sumado a la disminución en su producción, pues vamos a tener un pobre desarrollo folicular. Y también esto va a generar un aumento de la hormona antimulleriana que nos va a servir también como un marcador bioquímico. Y se habla, y vamos a ver más adelante, que los niveles de hormona antimulleriana pueden sustituir en el diagnóstico de esta condición a la imagen poliquística que podemos encontrar en el ovario. Tenemos también presente lo que es la hiperinsulinemia y este es un aspecto importante. Muchas de las pacientes con alteraciones de síndrome de ovarios poliquísticos van a tener un hiperinsulinismo marcado que va a requerir también una atención especial y usualmente algún tipo de tratamiento. Las características del hiperandrogenismo clínico en este tipo de pacientes se debe a que esta cantidad de andrógenos que se encuentran circulantes van a tener actividad en la unidad pilosebácea
y van a hacer esta predisposición al cambio en el patrón piloso de un patrón femenino hacia un patrón masculino. De igual manera, la pérdida del cabello del patrón femenino, lo que nos lleva a los problemas de alopecia que se presentan en este tipo de pacientes. Entonces decíamos, ¿cuál es la presentación clínica de estas pacientes? La presentación típica en un adulto incluye el hiperandrogenismo clínico y los ciclos menstruales irregulares, que muchas veces van acompañados de infertilidad. Y en las pacientes adolescentes se pueden presentar los ciclos menstruales irregulares, hirsutismo y la presencia del acné severo y persistente. Es importante también determinar que las manifestaciones pueden ir variando dependiendo de la edad de la mujer que estamos atendiendo. Y volvemos entonces a lo que son los fenotipos. Ahí tenemos una tablita con los diferentes fenotipos. El fenotipo A es el fenotipo clásico, en el cual vamos a tener los tres parámetros presentes de manera simultánea. Las diferentes combinaciones nos van a hacer los fenotipos B, C y D. Pero, por supuesto, tienen que haber al menos dos manifestaciones de las tres que se han mencionado. ¿Cómo tomamos en consideración la regularidad o la atipicidad de los ciclos? Se dice que para hablar de ciclos irregulares, hablamos de ciclos con una diferencia de menos de 21 días o más de 45 días en pacientes que se encuentran entre 1 y 3 años después de la menarquia. Durante el primer año después de la menarquia, usualmente nosotros esperamos muchas alteraciones menstruales por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis y por lo tanto tenemos que esperar un año para comenzar a hablar de este tipo de diagnósticos. Hablamos también de ciclos menstruales con una diferencia de menos de 21 días o más de 35 días o menos de 8 ciclos por año en pacientes en los cuales ya han pasado 3 años después de la menarquia y hasta que llegan al momento de la perimenopausia. También cualquier ciclo con más de 90 días de diferencia. Y aquí dos aspectos importantes. Se habla también de la presencia de amenorrea primaria a los 15 o arriba de los 15 años o aquella paciente que presenta amenorrea 3 años después de la telarquia. Esto es importante, ¿verdad? Porque sabemos que son procesos que son graduales, pero si ya la niña ya tiene 3 años después de la telarquia y no ha desarrollado su primer ciclo menstrual, también tenemos que tomar en consideración para hacer una mayor evaluación. Cuando hablamos del hiperandrogenismo clínico, pues lo primero que se nos viene a la mente es la clasificación de Ferriman-Walgate, que es el método preferido para evaluar el hirsutismo. Aquí vemos que se evalúan 9 áreas del cuerpo: labio superior, mentón, pecho, espalda superior e inferior, abdomen superior e inferior, brazos superiores y muslos, que son las zonas más sensibles para que se dé el efecto androgénico y que comience a aparecer el crecimiento del vello terminal. Cada área del cuerpo evaluada en la escala puede variar de 0 hasta 4, 0 cuando no hay presencia de vello, hasta una presencia franca de ese vello viril que tiene los 4 puntos. Vemos acá la tabla donde tenemos las 9 áreas corporales y dependiendo del puntaje, este puede variar desde 0 hasta 36 puntos. Un puntaje entre 8 y 15 nos indica un hirsutismo leve. Un puntaje entre 16 y 25 indica un hirsutismo moderado y una puntuación total arriba de 25 nos indica un hirsutismo severo. Importante tener a la mano las láminas para la clasificación y también tomar en cuenta la clasificación de Ludwig,
adelgazamiento leve del cabello, una etapa 2 con un adelgazamiento moderado y una etapa 3 en la que ya hay zonas con una ausencia total de pelos. Eso también es importante, ya que, por supuesto, tiene implicaciones estéticas en la mujer que presenta esta condición. Y algo que encontramos más frecuentemente en las adolescentes, los problemas de acné. El acné es evaluado de forma independiente en cara y espalda, utilizando la clasificación leve, moderado y severo, dependiendo de la presencia de comedones que podemos encontrar en cada región. Hablamos de un acné leve cuando los microcomedones tienen un tamaño menor a 2 milímetros o encontramos menos de 20 comedones de más de 2 milímetros. Un acné moderado, cuando hay más de 20 comedones de 2 milímetros con menos de 20 pústulas. Y un acné severo, cuando hay más de 20 comedones mayores de 2 milímetros con más de 20 pústulas. Y el acné quístico, cuando hay lesiones inflamatorias mayores a 5 milímetros. Y estas pueden tener un número variable. Y esto es por lo que muchas veces algunas de las madres llevan a consultar a sus hijas, ¿verdad? De repente, como que no le toman tanta importancia a la ausencia de la menstruación o a la variación en la menstruación, pero sí le tocan un poco más de valor a los problemas de acné que en algunas ocasiones pueden ser severos. Entonces, tomando en consideración este tipo de sintomatología, es importante que hagamos una buena historia clínica, que busquemos la presentación del hiperandrogenismo clínico y ante la ausencia de un hiperandrogenismo clínico, hagamos una evaluación bioquímica. Acá podemos utilizar los niveles de testosterona total, los niveles de testosterona libre. Podemos utilizar también en aquellas pacientes en los que no hay niveles elevados de testosterona, medir androstenodiona y el sulfato de hidroepiandrosterona. Y por supuesto, es importante también evaluar la morfología de los ovarios poliquísticos. Muchas veces los ultrasonografistas cometen el error de preocupar a la paciente o preocupar al médico, ¿verdad? Cuando observan la imagen de un ovario poliquístico y ya quieren que se inicie un tratamiento inmediato. La imagen sola de un ovario poliquístico no hace un diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, porque veíamos que se requieren la presencia al menos de 2 de las 3 características. Y esto es muy importante. Podemos encontrar en algunas ocasiones una morfología de ovario poliquístico y no tener ninguna alteración en el patrón menstrual y tampoco tener ningún indicio de un hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Entonces, es importante tomar en consideración la edad y la presentación clínica de la paciente y aquellos desórdenes ovulatorios que ella pudiera tener para hacer un diagnóstico certero del fenotipo que la paciente presenta en este momento. Decíamos que podemos utilizar la testosterona libre, la androstenodiona y el sulfato de hidroepiandrosterona para tomarlo como un parámetro de cómo andan los niveles de andrógenos libres. La imagen morfológica de los ovarios poliquísticos y alternativamente podemos considerar la medición de la hormona antimuleriana como una alternativa bioquímica a la ecografía cuando no es satisfactoria, ¿verdad? Ahí sabemos que la hormona antimuleriana va a estar aumentada cuando hay un gran número de folículos antrales. Podemos calcular el índice de andrógenos libres, para el cual se utiliza la fórmula testosterona total por 3.47 sobre los niveles de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Como las concentraciones de las diferentes hormonas vienen en unidades diferentes, el 3.47 es un factor de conversión para obtener un valor adecuado. Si el índice de andrógenos libres nos da 4.5 o más, estamos ante la presencia de una hiperandrogenemia bioquímica. Hay que tomar en cuenta
que si bien podemos utilizar testosterona libre, los resultados de esta hormona no son fidedignos en la actualidad por las diferencias que pueden haber entre los diferentes kits comerciales. Entonces, la mejor manera de evaluar la hiperandrogenemia sería hacer el cálculo del índice de los andrógenos libres. Evaluar presencia de morfología de ovarios poliquísticos en aquella paciente que tiene 8 años o más después de la menarquia. No hay que apresurarse a tomar el parámetro visual del ovario con morfología poliquística cuando la edad ginecológica de la mujer es menor a 8 años. O sea, lo ideal es que ella ya tenga una suficiente o un suficiente desarrollo de su eje hipotálamo hipófisis para poder considerarla de entre este grupo. No se recomienda, dice la literatura, la ecografía en adolescentes, ya que no existen criterios definitivos para el diagnóstico de la morfología ovárica en este tipo de población. Entonces, es mejor evaluar cuando ya han pasado 8 años después de la menarquia para estar seguros de que la morfología se debe a esta condición. Y vemos lo que se ha definido como una ecografía o una morfología de un ovario poliquístico, en el cual se dice que al menos uno de los dos ovarios debe de tener un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos o presentar 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros. Algo importante que se recomienda también es que tanto las dosificaciones hormonales como la ecografía se hagan en la fase folicular temprana para garantizar que estamos haciendo una evaluación más certera. ¿Cómo se da seguimiento a los niveles de hormona antimuleriana? Los niveles de hormona antimuleriana normales son de 1 a 4 nanogramos por mililitro. Si hablamos en picomoles por litro, sería de 7 a 28 y estaríamos ante una sugerencia de un síndrome de ovarios poliquísticos cuando la hormona mulleriana es mayor de 4 a 5 nanogramos por mililitro o 28 a 35 picomoles por litro. Importante cuando lo queremos utilizar como un parámetro para el diagnóstico de esta condición. Y otro aspecto importante es que también hay que considerar que los desórdenes ováricos o que los desórdenes sistémicos pueden deberse a otras condiciones. Entonces, también es importante cuando estamos haciendo una evaluación holística de este tipo de pacientes, utilizar niveles de TSH para descartar problemas de hipertiroidismo o hipotiroidismo, una prolactina sérica para descartar hiperprolactinemia y, si es posible, una 17-hidroxiprogesterona sérica antes de las 8 de la mañana para investigar problemas de hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, hay que considerar que el abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes no es tan sencillo y que muchas veces tenemos que recurrir a pruebas un poco más sofisticadas. En pacientes adultos antes de la menopausia hablamos las diferentes clasificaciones. Rotterdam dice 2 de los siguientes: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, oligovulación o anovulación y la morfología de ovarios poliquísticos. El Instituto Nacional de la Salud dice hiperandrogenismo clínico y o bioquímico más oligovulación o anovulación. A ellos no les importa que exista una morfología o no poliquística. Y la asociación de exceso de andrógenos incluye hiperandrogenismo clínico y o bioquímico más la presencia de oligovulación, anovulación o la morfología de ovarios poliquísticos. Es importante en que en toda paciente que ya estamos investigando o catalogando como un síndrome de ovarios poliquístico, evaluemos los niveles de presión arterial, su índice de masa corporal, para ir definiendo los factores cardiovasculares individuales, el estado glicémico al inicio del estudio y cada 1 o 3 años, dependiendo de los otros factores de riesgo de diabetes. Recordemos
Nosotros en Latinoamérica, con solo ser latino, ya tenemos un factor de riesgo importante para diabetes, así que sí sería conveniente estar haciendo estas pruebas de forma periódica. Y algo también importante es evaluar rutinariamente los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad, ya que pueden encontrarse también presentes en este tipo de pacientes. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? En primer lugar, si hay un desorden ovulatorio, pues tratar de regular la menstruación, proteger el endometrio, ya que sabemos que el estímulo estrogénico persistente puede ser precursor de una hiperplasia o un cáncer endometrial, y personalizar la terapia en base de la presentación clínica y lo que la paciente desea. Muchas veces la paciente no desea una gestación a corto plazo y por supuesto el manejo que nosotros le vamos a dar va a cambiar. Entonces decíamos, tenemos que mejorar las características hiperandrogénicas en el caso de que la paciente las presente, manejar las anomalías metabólicas, principalmente cuando hay problemas de resistencia a la insulina o problemas de diabetes, prevenir la hiperplasia y el cáncer de endometrio, darle anticoncepción a aquellas pacientes que no buscan un embarazo o darle una inducción de ovulación para aquellas que sí lo buscan. Importante la modificación del estilo de vida. Hay mucha literatura que dice que con un 10% de peso corporal que la mujer baje, mejoran considerablemente lo que es su patrón menstrual. Así que la nutrición, el ejercicio y el bajar de peso es uno de los pilares más importantes en el seguimiento de las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Y hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones vamos a necesitar medicamentos más específicos para el manejo del hiperandrogenismo. El tratamiento, dice, para el manejo del hirsutismo, el manejo de primera línea es con anticonceptivos orales combinados. Y en algunos casos también vamos a utilizar antiandrogénicos específicos. Si la paciente no tiene deseo de fertilidad, pues podemos utilizar el medicamento por un tiempo bastante prolongado. Siempre hay que explicarle a la paciente. La condición del síndrome de ovarios poliquístico es controlable, pero no le podemos decir que se va a curar de esta condición, porque muchas veces la paciente nos dice, es que mi doctor me dio tratamiento por 6 meses y se me quitaron, pero después me volvieron. O sea, hay que tomar en cuenta que es una condición que va a persistir a lo largo de la vida y que por supuesto se va a manejar en base a la sintomatología y a las alteraciones que la paciente presenta. Hay que tomar en cuenta que si después del manejo inicial con anticonceptivos orales, el hirsutismo permanece severo o genera demasiada angustia emocional o persiste a pesar de 6 meses de tratamiento, entonces tenemos que evaluar el agregar uno de los antiandrogénicos específicos. Usualmente nosotros consideramos una prueba de 6 meses de las diferentes terapias farmacológicas porque recordemos que el crecimiento del vello es un poco lento y que no podemos esperar resultados en un periodo corto. Estamos hablando de un periodo mínimo de 3 meses para comenzar a ver los cambios a nivel del vello corporal. En el caso del manejo del acné, el tratamiento de primera línea igual va a ser con los anticonceptivos orales. No se ha demostrado que un componente progestacional sea definitivamente mucho mejor que otro. La mayoría funcionan en el manejo de este tipo de pacientes. Y algo que también debe considerarse, y existen diferentes medicamentos en el mercado, cremas con peróxido de benzoilo, tetrinoína y adapaleno. La mayoría de estos componentes están disponibles en todos los países y pueden utilizarse como un tratamiento coadyuvante de los anticonceptivos orales combinados. Y como tratamiento de segunda línea en el manejo del acné, también tenemos lo que es la espironolactona, que solo debe de recetarse en combinación con un método anticonceptivo
porque este sí puede tener riesgo de teratogenicidad y no sería conveniente que la paciente se embarazara cuando está tomando este tipo de medicamentos. En el caso del manejo de la pérdida del cabello, del patrón femenino del cabello, aquí podemos recurrir al tratamiento con minoxidil tópico y en algunas ocasiones sí es importante también utilizar siempre un anticonceptivo o un antiandrogénico sistémico. Y por supuesto, hoy con la modernidad podemos utilizar terapia de luz láser de bajo nivel, inyecciones en el cuero cabelludo con plasma rico en plaquetas y en algunos casos evaluar lo que es el trasplante capilar. En el punto de la infertilidad, pues aquí ya cambia totalmente el manejo. Las opciones típicas para el manejo de la fertilidad incluyen el letrozol, el citrato de clomifeno y la metformina, ¿verdad? Principalmente en aquellas pacientes con una resistencia a la insulina marcada. Entonces, en aquellas pacientes que no logramos obtener resultados con estos medicamentos de primera línea, vamos a tener que utilizar gonadotropinas y todavía se habla de lo que es el manejo con el drilling ovárico laparoscópico. Decíamos que todos los anticonceptivos han demostrado utilidad en el manejo de estos pacientes, pero hay que recordar que dentro de los progestágenos que tienen un mayor efecto antiandrogénico, tenemos en primer lugar lo que es el acetato de ciproterona, tenemos clormadinona, drospirenona y dienogés. Y por eso es que usualmente utilizamos este tipo de compuestos a la hora de manejar las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Por supuesto, recordemos que acetato de ciproterona, si bien tiene un mayor efecto antiandrogénico, puede tener mayores efectos adversos. Usualmente utilizamos ciproterona como manejo de inicio y cuando ya la paciente está controlada, podemos pasarnos a un dienogés, a una clormadinona o drosperinona. Esto sí hay que tomarlo muy en cuenta cuando estamos evaluando el manejo a largo plazo. Aquí vemos la actividad antiandrogénica relativa. Por supuesto, ciproterona es la que tiene mayor efecto a este nivel. Y luego vemos ahí, con bastante similitud, dienogés, drosperinona y acetato de clormadinona. Así que cualquiera de las moléculas puede ser una buena opción en el manejo de estas pacientes. Decíamos, en algunas ocasiones no vamos a tener los resultados esperados solo con los anticonceptivos orales y podemos recurrir a los antiandrogénicos específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, espironolactona, inhibe la citocromo P450, la cual es necesaria para la síntesis de andrógenos a nivel ovárico y suprarrenal, y también inhibe la acción de la dihidrotestosterona, ocupando sus receptores. Entonces, podemos utilizar espironolactona como un coadyuvante o como un medicamento de segunda línea. ¿Cuál es la dosis recomendada? 25 miligramos vía oral cada día y luego aumentar a 50 o 100 miligramos 2 veces al día, dependiendo de la tolerabilidad, hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 50 miligramos 2 veces al día. Vamos a encontrar el efecto máximo del efecto antiandrogénico luego después de 9 a 12 meses de terapia. Tenemos otros medicamentos antiandrogénicos. Tenemos, por ejemplo, flutamida, que es un potente antiandrogénico con propiedades no esteroideas. Cuando hablamos de flutamida, usualmente la dosis recomendada es de 250 miligramos 2 veces al día. Pero hay que tomar en cuenta que el 1% de los pacientes con flutamida puede llegar a tener una falla hepática severa. Entonces, es importante cuando vamos a optar por este tipo de medicamentos, darle seguimiento con pruebas periódicas, que se utiliza a dosis de 5, tomando en consideración que algunos pacientes pueden
tener como efecto secundario una neuropatía obstructiva. Por eso es que este tipo de medicamentos no son de primera línea y tenemos que evaluarlos cuando ya hemos utilizado otro tipo de terapias. Y hoy más frecuentemente tenemos la utilización del mioinositol como una herramienta más en el manejo del síndrome de ovarios poliquísticos. Esta es una revisión sistemática en la cual se compara la metformina contra el inositol para ver si la eficacia es similar, sabiendo que la metformina es un sensibilizador insulínico que nos ayuda mucho en este tipo de pacientes. Se realizó esta revisión sistemática para ver realmente si el uso del minoxidil también es válido o vale la pena utilizarlo en este tipo de pacientes. Se evaluaron estudios hasta octubre del 2021, en el cual se evaluaron los efectos en este tipo de pacientes y cuál era la diferencia estadísticamente significativa. Se identificaron 26 ensayos clínicos, en los cuales habían datos de 1.691 pacientes. Y ahí se encontraron 806 en las cuales se utilizó el inositol, y el resultado fue que los inositoles mostraron no ser inferiores cuando se comparaba al uso de la metformina. ¿Cuál puede ser la ventaja? El estudio determinó que el inositol es un tratamiento eficaz y seguro para el síndrome de ovarios poliquísticos. Y, por supuesto, pudiéramos tener un mejor perfil de seguridad y una menor incidencia de efectos secundarios a largo plazo cuando utilizamos este tipo de suplementos. ¿Cuál es la dosis recomendada de minoxidil? Las dosis más estudiadas y recomendadas son, puede ser una dosis estándar de 2 gramos de minoxidil más 200 microgramos de ácido fólico 2 veces al día. Lo encontramos en diferentes productos disponibles en el mercado. Y en algunos países existe una alternativa combinada que lleva 1.1 gramos de mioinositol con 27.6 de delta chiroinositol, también 2 veces al día. Sí es importante tomar en cuenta este tipo de concentraciones para lograr los objetivos que estamos buscando. De igual manera, recordemos que cuando hablamos de metformina, la metformina usualmente se comienza con una dosis de 500 miligramos al día. Vamos modificando la dosis cada 1 o 2 semanas hasta que llegamos a la dosis terapéutica, que puede ser de 1.500 a 2.000 miligramos al día en 2 o 3 tomas. Esto es importante porque si yo me quedo con una dosis muy baja, no voy a lograr obtener los resultados esperados en mi paciente. Y luego, ya por último, hablamos un poco de los trastornos metabólicos asociados, ¿verdad? La insulinoresistencia, los problemas de obesidad, el síndrome metabólico y la hipertensión que también podemos encontrar en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de complicaciones del síndrome de ovarios poliquísticos, hablamos de una gran cantidad de condiciones, ¿verdad? Complicaciones metabólicas, ya habíamos dicho, hiperinsulinemia, obesidad, dislipidemia, hipertensión, enfermedad hepática esteatótica. En el embarazo, una mayor incidencia de diabetes, trastornos hipertensivos, trabajo de parto prematuro y complicaciones neonatales. También puede relacionarse con problemas de depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación y otro tipo de trastornos mentales. Y los problemas de enfermedad cardiovascular secundarios a las complicaciones metabólicas, los riesgos de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, y también problemas de apnea obstructiva del sueño. Es importante entonces evaluar la insulinoresistencia en estos pacientes, ya que la prevalencia puede andar entre un 10 o un 25% de los casos en la población general y hasta arriba del 50% de los casos en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Una fórmula para realizar el índice de OMA es glicemia por insulinemia
sobre 405 y usamos el valor de corte arriba de 2 para decir que existe una resistencia a la insulina. El síndrome metabólico, por supuesto, caracterizado por la obesidad, la dislipidemia, la presencia de hipertensión arterial y alteración en el metabolismo de los carbohidratos, que por supuesto, en la medida que va avanzando y va empeorando, también nos lleva otras consecuencias serias para la paciente. Entonces, es importante abordar este tipo de situaciones, el soporte nutricional, las estrategias dietéticas, la alimentación saludable, el ejercicio y por supuesto deberíamos de fomentar una actividad física de intensidad moderada de 150 a 300 minutos a la semana o una actividad vigorosa de 75 a 150 minutos a la semana. En los adolescentes, actividad física de moderada vigorosa, arriba de 60 minutos al día, ya que es importante que podamos tener un mejor metabolismo y una reducción en ese sobrepeso que pueda tener. El uso de metformina, decíamos, puede estar indicado en algunos pacientes, principalmente cuando ya tenemos relacionado alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos o cuando identificamos una resistencia a la insulina. En este tipo de pacientes sí deberíamos utilizarla. No se considera que la metformina sea un tratamiento de primera línea para el manejo de la obesidad, pero sí en aquellos casos en los que determinamos la existencia de la resistencia a la insulina. Existen más recientemente otro tipo de medicamentos como la semaglutida, la liraglutida y el orlistat que pueden ayudarnos en el manejo de la obesidad y por supuesto en aquellos casos extremos de obesidad podemos también hablar de lo que es la cirugía bariátrica que nos va a ayudar a mejorar la condición metabólica. Puede variar la indicación de cirugía bariátrica, pero en aquellos pacientes arriba de 30 de IMC ya podemos ir considerando este tipo de estrategias para mejorar su condición metabólica. Hay que tomar en cuenta que en cuanto al pronóstico, la vida de la paciente que sufre esta condición puede estar llena de ansiedad y su calidad de vida puede verse afectada. Y por eso es que nosotros tenemos que darle un abordaje integral. El índice de admisiones hospitalarias en las mujeres adultas con síndrome de ovarios poliquísticos es 2 veces más alta que la población general y tiene un riesgo ligeramente mayor de accidente cerebrovascular y por supuesto también puede estar aumentada con un aumento de la mortalidad en todas las causas. Así que es importante que nosotros le demos un seguimiento a este tipo de pacientes y que la acompañemos en cualquier duda que ellas puedan presentar. Esto es lo que queríamos compartir acerca de la situación y me llamó la atención este mensaje. Como médicos tenemos el poder de cambiar las vidas a través del conocimiento, la empatía y la atención integral. Así que tenemos que ser la mejor compañía de nuestras pacientes y, por supuesto, darle seguimiento no solo en una condición específica, sino que en todo el marco global de las alteraciones que ella pueda tener. Quedamos abiertos a cualquier comentario o a cualquier inquietud del tema que hemos manejado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edward Herrera, por su excelente exposición. Si hay alguna pregunta del auditorio, la pueden hacer eh, oral o la pueden escribir en preguntas, alguna pregunta acá en la página web. Yo sí tengo una pregunta, Edward. ¿Sí? ¿Has tenido experiencia con el mioinositol en el tratamiento de ovario poliquístico? ¿Y por cuánto tiempo se podría dar?
El perfil de seguridad, sí, en el país tenemos disponible una presentación del minoxidil en la primera dosis que se mencionaba, que es el Amisulade, y realmente el seguimiento en este tipo de pacientes es bastante seguro. Se puede utilizar a largo plazo sin mayores problemas y como vemos la evidencia, realmente sí es muy bueno y es con menos efectos secundarios que otro tipo de medicamento. La doctora Sandra Vázquez pregunta, buenas noches, el uso de suplementos como el resveratrol, ¿tiene alguien tiene algún conocimiento acerca de esto? El resveratrol, o sea, no está dentro de los medicamentos de primera y segunda línea, ¿verdad? Sí hay alguna evidencia, pero todavía tenemos que como que fundamentarla más para evaluar eficacia a largo plazo. A ver, hay una pregunta acá, levantaron la mano, levantó la mano, dos. Ayúdame, Patricia, por favor, para identificar los que levantaron la mano. Ya toman en los laboratorios el análisis OMA, ¿no? ¿Ah? Lo que hacemos es mandar glicemia y niveles de insulina y hacemos el cálculo, ¿verdad? Actualmente la mayoría de laboratorios toman niveles de insulina, así que no hay mayor problema en hacer el cálculo del índice. Tenemos acá unas preguntas, pero no sé cómo. Aquí ya lo vi. Benjamín Bermúdez, vamos a abrir permitir hablar. Sandra Vázquez, hay otra, Néstor Garibaldo, el uso de ozonoterapia y realizar hidroterapia de colon, ya que generalmente están en pacientes son constipadas. La ozonoterapia es una práctica que sí se ha descrito como un tratamiento alternativo, pero la evidencia científica es bastante limitada y no se considera actualmente como parte del tratamiento o del manejo estándar para este tipo de pacientes. Mercedes Villalta, Salvador, el doctor Herrera, ¿algún nombre comercial del mioinositol y qué laboratorio lo tienen? Es el que mencionaba, Amisos Lady, es de Megalaus. Benjamín Bermúdez tiene el micrófono abierto. Puede hacer la pregunta. Buenas noches. Sí, recordarles que así como el doctor nos mencionaba que hay que prestarle suma atención al endometrio, tampoco olvidemos las patologías mamarias por esa elevación en los estrógenos. Sí, definitivamente todas las implicaciones de la hiperestrogenemia hay que evaluarlas y darle seguimiento, ¿verdad? En este tipo de mujeres todavía es más importante su examen y sus estudios de imágenes. Sí, el doctor Vladimir Adame de acá de Panamá. Buenas noches. ¿Alguna experiencia con Macindol? Pues en lo personal sí, no he tenido la oportunidad de utilizar ese producto. Más que todo es un producto, entiendo que es un anorexígeno, ¿verdad? Y puede estar en alguna medida relacionado al manejo del ovario poliquístico, pero básicamente para controlar el sobrepeso que la paciente puede tener. Ok.
Parece que no tenemos más preguntas del auditorio. A ver. A ver, hay una pregunta aquí. ¿En qué tiempo, luego del inicio de la metformina, realiza la evaluación del índice OMA? El índice HOMA habría que hacerlo antes del manejo con la metformina, porque realmente, decíamos, la metformina no es para el manejo estándar, sino que es para aquella paciente en la que a través del índice HOMA determinamos que existe una resistencia a la insulina. No todas las pacientes deben tomarlo. La paciente que tiene una resistencia a la insulina sí se va a ver beneficiada con la utilización de metformina. Sí. Doctor Marco Bolaño de Panamá, ¿cuál es la recomendación para el manejo de una paciente con ovario poliquístico y un índice de masa corporal normal? Recordemos que decíamos, yo voy a manejar la alteración que la paciente presenta. Si la paciente tiene un índice normal, lo que habría que ver es si ella presenta hiperandrogenismo o si presenta una disfunción ovulatoria. En este caso, si presenta esas alteraciones, el manejo de primera línea es anticonceptivos orales, ¿verdad? Para regularizar el ciclo y para disminuir el problema de hiperandrogenismo. Sí, la doctora Denise Martínez, buenas noches a todas las pacientes de quien se sospecha que pueda tener ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquísticos. ¿Le enviaría testosterona y androstenediona? La prueba, me Real- imagino. Sí, realmente a veces nosotros somos como un poco confiados, ¿verdad? Y porque ya le vimos que tiene mucho vello o que tiene la oligomenorrea, ya no nos vamos a lo bioquímico. Pero realmente como parte de un buen diagnóstico para esta condición, sí valdría la pena tomar la testosterona, hacer el cálculo de andrógenos y si pudiéramos, no se considera estándar, pero si pudiéramos tomar la hormona antimuleriana, que hoy sí considera un marcador importante en el diagnóstico del ovario poliquístico. Preguntan si se puede dar metformina y Amisos-Lady a la vez. Sí pueden utilizarse combinados, ¿verdad? O sea, no está contraindicado el utilizarlos juntos. En cuanto a la combinación de inositol con de chiroinositol, pues los resultados de los estudios describen que el efecto es similar. No se describe que una combinación sea superior a la otra. Se refiere más que todo a las a las presentaciones disponibles en el mercado. Y de hecho creo que en nuestros países es más fácil encontrar mi inositol que la combinación de ambos. La ecografía, sí, o sea, lo que mencionábamos es que la ecografía no tiene tanto valor morfológicamente antes de los 8 años del aparecimiento de la menarquia, porque podríamos sobrediagnosticar la condición y preocupar a la paciente por gusto. Realmente la morfología poliquística va a tomar importancia después de los 8 años de vida ginecológica. El tiempo mínimo de los ovarios poliquísticos, decíamos, principalmente muchas veces eh, utilizamos el medicamento por la presencia de hiperandrogenismo. No podemos esperar efectos en el hiperandrogenismo antes de 3 meses. Entonces, estamos hablando, y eso hay que explicárselo a la paciente. El manejo tiene que ser prolongado y sostenido para mantener el efecto antiandrogénico que nosotros esperamos. Eh, Patricia, ¿algún comentario adicional? A ver, otra pregunta. La Eh, paciente candidata a espironolactona, dice ahí, es aquella paciente con hiperandrogenismo en la que ya utilizamos anticonceptivos orales por 6 meses y no obtenemos mejoría.
En ese caso, nosotros podemos escalar a a una segunda línea de manejo que sería espironolactona. Realmente preguntan sobre el diagnóstico de ovarios poliquísticos en adolescentes antes de los 8 años después de la menarquia. La verdad es que sí debemos de ser bien prudentes en enmarcar a una paciente dentro de este diagnóstico, porque recordemos que es algo que lo va a llevar a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, sí es preferible esperar a la maduración completa del eje hipotálamo-hipófisis para que nosotros podamos definirla como una paciente de ese nivel. Doctor, hígado graso, constipación e imágenes sugestivas, parte del doctor Néstor Garibaldi. Sí, ahí dependerá del cuadro que la paciente tenga entre los diferentes componentes, pero este tipo de pacientes va a tener una mayor resistencia a la insulina. Y algo importante es que ante la presencia del estreñimiento prolongado, también tenemos problemas de disbiosis a nivel intestinal y esto da alteraciones en la flora. Ahí tendríamos que evaluar también la utilización de probióticos para mejorar la condición de la paciente. ¿Relación con hígado graso solamente? Ahí en este tipo de pacientes por el hígado graso, primero, tener mucho cuidado con los medicamentos que vamos a utilizar. Y en este tipo de pacientes se recomienda también agregar el uso de los omega 3 y el magnesio, porque sí pueden aportarnos una mejoría en esa condición. Dice si hay imagen de ovarios poliquísticos e hirsutismo, pero ciclos menstruales regulares. Sí, estamos hablando de que uno de los fenotipos lleva solo esos dos componentes. Entonces, el clásico lleva los tres componentes, pero podemos hacer diagnósticos solo con dos de ellos. Respecto a la clínica con espironolactona. Sí, eso ya lo mencionamos, que Vale, después de 6 meses con anticonceptivos orales, si no hay mejoría en el hiperandrogenismo, pasamos a espironolactona. Y sí, Néstor, muy buena observación. Es importante la concentración de EPA, ¿verdad? En el uso de los omega 3. Entonces, Edward, Perdón, ya doctor. son las 8:15. Le preguntan por Vamos cuánto a, tiempo se usa mionositol. Mionositol. El minoxidil, al ser un suplemento, la seguridad a largo plazo es muy buena y el tiempo que lo vamos a utilizar depende de la evolución de la sintomatología, ¿verdad? De cómo se controlan los niveles de glicemia y también no olvidar que va de la mano lo que es el aspecto nutricional. Esperaríamos que a la par del tratamiento la paciente haga un poco más de ejercicio y vaya disminuyendo también lo que es su índice de masa corporal. muy bien, gracias, doctor Edward Herrera. Con más de 100 asistentes en la noche de hoy, agradecemos su participación y su presencia hasta este momento y los esperamos en este caso 2025 en Costa Rica, donde vamos a tener otras actividades en la sección centroamericana del Colegio Americano de Ginecología. A todos los fellows y a todos los junior fellows, todo Centroamérica, y a todos los médicos ginecólogos que quieran participar con nosotros en el Colegio Americano. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.